tengan todos los presentes en este encuentro virtual, además de altura académica, como lo es este webinar. Saludamos entonces a todos ustedes presentes y en nombre de las autoridades rectorales de la UNEI, el doctor William Mendoza Gil, la vicerrectora, la magíster Morelva Monsalve y el secretario general, el doctor Mario Llovera, además del doctor José Rafael Prado, quien es el director de investigación y posgrado. Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar titulado Educación y Patrimonio Cultural, Perspectivas y Reflexiones, organizado por el curso de Pedagogía y Patrimonio de la especialización en Patrimonio Gastronómico de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, administrada esta asignatura por la doctora Maribel Camacho, a quien saludamos cordialmente, y quien fue la encargada de organizar y coordinar la realización de este encuentro. Agradecemos también la presencia de la profesora Elizabeth Mena, que está allí apoyándonos técnicamente. Saludamos a la doctora Rosana Mieres, coordinadora de la especialización en Patrimonio Gastronómico, a la magíster Argelis Linares, coordinadora del Centro de Investigaciones Gastronómicas y docente también de la especialización, a la doctora Degnar Oropesa Noguera, quien también es docente de la especialización, al doctor José Arellano, coordinador de la maestría en Pedagogía de la Actividad Física y los Deportes. Agradecemos mucho su presencia y su interés en, por supuesto, analizar de qué manera la educación puede ser una herramienta fundamental para valorar, proteger, transmitir nuestro patrimonio cultural, con especial énfasis, haciendo ese énfasis en el ámbito gastronómico. Confiamos en que todas estas disertaciones y reflexiones van a aportar para que profundicemos esta comprensión y podamos promover un diálogo enriquecedor sobre el rol de la pedagogía en la conservación y gestión de nuestra identidad cultural, por supuesto, a través del patrimonio gastronómico. Agradecemos a todos los presentes colocar su micrófono en silencio y también la cámara puedan apagarla, salvo aquella persona quien va a hacer su participación. El día de hoy, viernes 20 de junio del año 2025, tendremos la participación de Franber Torres, Valentín Rodríguez, Luigina Berardi, Fran Castillo, Andrés Fernando Rodríguez y Doriani Morales. Al final, pues tendremos también las palabras de la doctora Maribel Camacho y de la doctora Rosana Mieres. Entonces, vamos a pedirle al licenciado Franber Torres que esté ya por allí al pendiente para iniciar. Es un placer entonces para mí presentar al licenciado Franber Torres. Él es licenciado en Ciencia y Cultura de la Alimentación y su trabajo se centra en analizar cómo la praxis educativa aplicada en los oficiantes del fogón de la granjería revela el valor patrimonial gastronómico, fomentando así la conservación de tradiciones y conocimientos ancestrales en la gastronomía. Hoy entonces Franber Torres nos va a compartir su ponencia titulada Praxis educativa aplicada en los oficiantes del fogón de la granjería como valor patrimonial gastronómico. Adelante, licenciado. Buenas noches, sean bienvenidos a esta disertación oral en la que vamos a socializar la praxis educativa aplicada en los oficiantes del fogón en la granjería como valor patrimonial gastronómico. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes que están aquí acompañándonos en este momento. Por favor, la siguiente lámina. El propósito de este estudio es describir la incidencia de la enseñanza y el aprendizaje desde la tarea de la granjería en los oficiantes del fogón como parte de la gastronomía y su valor patrimonial, entendiendo pues como un sentido transdisciplinario. La gastronomía conjuga un conjunto de disciplinas, características y aportes para la validación del patrimonio en cada una de nuestras regiones.
entre ellos la dulcería criolla, que desde los anales de nuestra historia se fue configurando y fue fraguando en los espacios del territorio de una manera bastante ambiciosa y vertiginosa. Se ha sumergido en todos los rincones de nuestro país y en los estratos y las periferias de la región venezolana. Estudiar desde la educación las formas organolécticas, modos, maneras, preparaciones, hasta los insumos y utensilios utilizados forman un eje transdisciplinario en esta tarea de los oficiantes del fogón, que llámese así a cada una de las personas que desde la nobleza y la sencillez pueden preparar algún tipo de alimento hasta venderlo. Podemos decir también que es un legado de enseñanza particular en lo territorial. Con ello los aprendizajes se han ido sumergiendo en el saber popular. Cada familia, cada comunidad, cada entorno puede tener una manera, una forma de preparar cada uno de estos alimentos y que han sido llevados a la práctica por cada uno de ellos y han dado un aprendizaje y una enseñanza a las familias, a las comunidades y que se han registrado desde la oralidad, aun cuando no existen en un recetario plasmados en un documento. Cada una de estas preparaciones están marcadas en el sentir y en el vivir diario de cada una de las personas. En este mismo orden de ideas es preciso decir que cada dulce o cada preparación encierra por sí mismo un proceso no solo de preparación, sino un proceso de aprendizaje y también de enseñanza, que desde la andragogía, desde la enseñanza de los adultos, quienes son los que con mayor auge lo hacen, engloba una serie de disciplinas que desde lo empírico, desde lo común, desde lo rudimentario, dan una conversión a las unidades en cuanto a temperatura, unidades de medidas en las matemáticas, en la oralidad del lenguaje, en la geografía para la determinación de cada uno de los productos, en la calidad de las materias primas. Por favor, la siguiente lámina. Para hablar de la pedagogía en la práctica de la dulcería criolla, me voy a remitir a lo que es el patrimonio cultural intangible, que precisa un universo amplio en el integrador, ligado a la identidad, al conocimiento, a la memoria y a la sabiduría y a la herencia otorgada desde otrora por cada una de las personas y de cada una de las civilizaciones que nos han antecedido. Esto también, como nos lo dice Vincent Gaulaget en el 2002, la historicidad. Un aspecto importante es la historicidad, porque nos demuestra que es un proceso dinámico, que nunca puede darse por adquirido y consiste en aprender del pasado para ubicarse en un mejor presente. Rafael Cartay, en el Diccionario de la Cocina Venezolana, también nos dice que todo sistema y cada régimen culinario se caracteriza por una estructura compuesta, por un grupo de elementos. Esos elementos van marcados desde los utensilios, los ingredientes, pero también la memoria, el saber, el conocimiento empírico, las estrategias, los modos y las maneras. Ponce de León, citado en el libro Un acercamiento al patrimonio gastronómico de nuestros estimados doctor Azo, la doctora Mieres y la Magíster Linares, nos dice que la memoria gastronómica es un medio no solo para recordar recetas, sino también por una importancia mayor que nos reafirma de dónde pertenecemos, nos ayuda a reconocernos, a identificarnos con un grupo y a construir identidad desde cada aspecto cultural. La gastronomía como patrimonio y la dulcería criolla específicamente denotan ese aspecto, porque en cada familia, en cada comunidad, en cada localidad hay formas, maneras que nos acercan y nos reencuentran con la identidad, con el patrimonio
y que en cada momento del calendario festivo anual que vivimos nosotros podemos estar junto a la gastronomía. Adelante con la otra diapositiva, por favor. Los dulces criollos son una parte integral del patrimonio gastronómico en Venezuela. Estas delicias que se preparan desde lo más sencillos, como la torta de plátano, la torta de auyama, los alfajores, la catalina, paledonia, los pavitos, el arroz con coco, el dulce de lechosa, son una mezcla de una vasta influencia desde el indígena, el afrodescendiente, el español, pero más aún todavía en la actualidad de quienes vivimos y hacemos parte de la historia. Esto nos identifica. Por eso en el diccionario, en el cuadernillo de dulcería criolla de Fundación Bigot, también se nos dice que los dulces se elaboraban inicialmente solamente en las familias que eran procedentes de la península ibérica y que luego los religiosos y las religiosas que llegaban al país fueron inculcando, fueron enseñando a todas y cada una de las mujeres, tanto indias como también las afrodescendientes o las afroesclavas, las formas y maneras de preparar estos alimentos con ingredientes, con técnicas particulares, pero que ellas, al retornar a sus hogares, tenían la intención de prepararlo de igual manera a sus familias. De un manjar se configura un majarete hecho con harina de maíz, no con azúcar, sino con papelón o con aguamiel. Para Zaida García Valecillo, una gran estudiosa venezolana de lo que es la gastronomía y el patrimonio cultural, nos dice que el patrimonio cultural en el aspecto no formal representa una didáctica particular que establece un diálogo constante entre los diversos grupos y entre los diversos procesos que participan en la enseñanza y en el aprendizaje. Dicho esto, podemos decir que en cada persona, en cada oficiante, en cada preparador de un plato, de un dulce, hay un proceso de enseñanza, hay una memoria, hay una cultura, hay un proceso de intercambio de conocimientos. En el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Chile se nos habla que cada vez las personas se reúnen para construir, para compartir nuevos conocimientos, para investigar, para conocer, para comprender, transferir la realidad que los rodea. En eso estamos hablando de una acción educativa. En lo particular, en Venezuela, debemos promover cada día estas enseñanzas ancestrales, estas enseñanzas familiares, comunitarias, de lo que es la dulcería criolla. Por favor, la siguiente lámina. En este estudio de investigación descriptiva y de característica desde lo fenomenológico, podemos ver que se acerca también a la participación viva. Las personas que son partes nuestras, pero que suministran información de la investigación, esos maestros pueblos, esos conocedores, esos preparadores, esos oficiantes, como le querramos decir, ellos también son parte de la educación, de ese proceso andragógico, de ese intercambio. También con las investigaciones impresas que nos han podido dejar, que nos han antecedido, que no solo se bastan de audios desde la antigüedad, desde pequeños escritos, sino también ahora con los avances de la tecnología podemos tener la capacidad de poder registrar, así como lo hizo el maestro Tulio Febres Corderos en su primer recetario. También eso ayuda, eso hace que la educación patrimonial en cuanto a la gastronomía crezca y se haga presente desde un paradigma interpretativo, de un modelo cualitativo y de un modelo fenomenológico. Podemos determinar que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la gastronomía están altamente marcados
e identificado en la memoria de todo el colectivo del patrimonio y del territorio venezolano. Por favor, la siguiente lámina. Por favor, la siguiente lámina. Ya en las reflexiones finales con relación a este tema sencillo pero bastante importante, yo podría decirles que promover la formación a través de una educación continua, sistemática, programática, a través de talleres, cursos, conversatorios, socialización con los oficiantes del fogón, registrar la mayor cantidad de información posible que nos puedan permitir a nosotros mantener este legado ancestral en la historia. En esa socialización entre unos y otros podemos cada día aumentar este modelo de educación que es heredado, pero que cada día sigue surgiendo y se mantiene. Garantizar también un intercambio de saberes y haceres entre los oficiantes del fogón y los colectivos comunitarios, a propósito de crear un eje integrador ligado a nuestra identidad, ligado al conocimiento, a la memoria, a la sabiduría, marcado en cada momento de nuestro calendario festivo, desde la Navidad con el dulce de lechosa, la Semana Santa con el buñuelo, el arroz con leche, la torta del cumpleaños feliz de cada día de las personas de nuestro entorno, los pavitos en San Felipe y todos cada uno de los trabajos que hacen, producen, generan, no solo por economía, sino también por procesos de enseñanza, por procesos de satisfacción de los oficiantes del fogón, puedan perdurar en todo lo que es el proceso patrimonial de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Franber Torres, por su disertación muy explícita y profunda, ¿no?, en esa praxis educativa aplicada a los oficiantes. Continuar con Luigina Berardi. Luigina Berardi, ella es licenciada en psicología. Su investigación se dedica a analizar la relación entre el patrimonio cultural gastronómico y la educación patrimonial, destacando cómo los valores y prácticas culturales alimentarias contribuyen al aprendizaje y conservación de la identidad cultural. Hoy nos compartirá su ponencia titulada Patrimonio Cultural Gastronómico y Educación Patrimonial. Adelante, licenciada. Buenas noches, saludos para todos, espero que todos estén bien. Me disculpan si la voz no es tan clara, he tenido un poco de disfonía en estos días. Ok, entonces yo le voy a hablar como lo dijo el doctor Aso, del patrimonio cultural gastronómico y la educación patrimonial. La educación patrimonial se refiere al proceso educativo cuyo tema central es el patrimonio cultural. Respecto a los distintos significados del patrimonio, debemos sumar los enfoques desde los que se comprende y se utiliza. Se puede entender el patrimonio como un objeto que debemos conservar y que tiene valor por su dimensión tangible. Esto estuve leyendo en un libro que se llama Educación Patrimonial, clave de futuro para la gestión del patrimonio, de Olaya Fontal, Úrsula Luna y Alex Ibáñez, de una universidad del País Vasco. Hay cocinas consideradas patrimonio inmateriales de la humanidad. También puede convertirse en un elemento que nos permite leer la historia, es decir, una huella que posibilita conocer acontecimientos del pasado, o incluso como un patrimonio que contiene parte del contexto en el que se ha creado. Por mi parte, mi objeto de estudio es el compartir un recetario familiar que tuvo influencia en la comunidad donde yo habito, o sea, en Chivacoa. Y entonces eso
trae toda una ancestralidad, ¿verdad? Que fue compartida y fue de mucho combinar todas esos conocimientos que uno trae y compartirlos con los vecinos y a su vez ellos compartir con nosotros y, perdón, y eso hizo que esa comunidad estuviera entrelazada, aparte de compartir las costumbres de vida, también porque cada quien tiene una manera de llevar su vida, también compartir esas recetas que traían de otros países, de otras partes del mundo. Y eso hizo que se unieran y se combinaran de una manera bastante agradable. Y entonces aquí donde hacemos énfasis en el patrimonio gastronómico. No he pedido que corran las láminas, pero no sé si la pueden ir corriendo hasta la... Ajá, ok. La gastronomía es un elemento esencial del patrimonio cultural de un pueblo, reflejando su historia, sus tradiciones y sus valores. La gastronomía, como patrimonio cultural inmaterial, se puede manifestar en diferentes aspectos, como son las recetas tradicionales, que es lo que yo vengo trabajando en mi objeto de estudio, las técnicas culinarias, que en el trabajo que yo voy haciendo también refiero cómo hay de un mismo plato, cómo hay diferentes técnicas culinarias, trabajando con ingredientes locales y hablando también de rituales y costumbres, porque hay mucha ritualidad. No sé en otros países, pero aquí en Venezuela hay mucha ritualidad y costumbres relacionadas con la gastronomía, ¿verdad? Me hace recordar en días pasados que estuvimos en Guama celebrando el Día de San Antonio. Entonces la ritualidad se basó en una misa, ¿verdad?, en honor a San Antonio, y como costumbre, nunca había estado en una fiesta de San Antonio y me pareció maravilloso poder compartir esos conocimientos. Y es la bendición del pan de San Antonio, y también la chicha, que fue servida en honor a esa festividad. Esos rituales y costumbres maravillosos. En Venezuela, esto es una mezcla de influencias indígenas, europeas y africanas, con variaciones regionales y estilos de vida distintos. No es lo mismo comerse una arepa en el estado Zulia, en Mérida, en el centro, en Caracas, en el Nueva Esparta, en Guyana y aquí mismo en Yaracuy. Tuve la oportunidad de compartir con las hermanas Estanga en una visita que hizo una persona que se llama, le hacen llamar el arepólogo, y ellas hicieron 3 tipos de arepas que yo nunca las había probado. Para mí fue un descubrimiento maravilloso, y entonces no es a partir de una harina de maíz precocida, es a partir desde sembrar el maíz, cosecharlo, hervirlo, procesarlo, todo eso, y con cocción ancestral, en fuego, en el piso, con las leñas, y eso fue una experiencia maravillosa que pude compartir. Y así, por el estilo, hay muchas maneras, a pesar de que tenemos algo en común, la arepa, pero fíjense, en la región andina la arepa es de harina de trigo, no es como el resto del país. Entonces, incluso aquí en Venezuela, hay variaciones y estilos de vida distintos. Es sumamente importante la educación dentro del patrimonio cultural, ya que esto nos permite aprender de quién, de nuestros ancestros. Nos permite elaborar todo ese bagaje de conocimiento que ellos nos transmiten. También nos permite innovar, porque si estamos en un sitio diferente y los productos no son los mismos, podemos innovar
a la vez que disfrutar de todo esto y transmitir, eso es muy importante, transmitir a las futuras generaciones lo que hace que se perpetúen las tradiciones de nuestros hogares. Porque ¿cómo vamos transmitiendo eso? A través de este conocimiento que vamos dejando como un legado a las siguientes generaciones y de nuestra cultura en general, sobre todo en el ambiente gastronómico. Entonces, yo espero que les haya gustado mi pequeña presentación. Gracias por escuchar y gracias por estar aquí. Para mí fue un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada Luigina Berardi, por su disertación en la noche de hoy. Y bueno, es el turno del licenciado Frank Castillo. Él es licenciado en Ciencia y Cultura de la Alimentación y su trabajo se centra en la identificación de la identidad cultural a través de la educación patrimonial, resaltando cómo las tradiciones alimentarias fortalecen la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. Hoy nos compartirá su ponencia titulada Identidad Cultural y Educación Patrimonial. Adelante, licenciado. Buenas noches, saludos. Bueno, continuando con el ciclo de exposiciones, en esta oportunidad vamos a referirnos a un tema de interés que es identidad cultural y educación patrimonial, por supuesto vinculado al desarrollo del trabajo sobre cocinas afroveroenses como patrimonio gastronómico. Fíjense, pero para poder nosotros adentrarnos en este mundo del tema de identidad cultural y educación patrimonial, también es necesario que hagamos un ejercicio para comprender estos dos conceptos que son importantes. El tema de lo que es la identidad cultural, donde nosotros podamos hacer, valga la redundancia, un ejercicio de aproximación a lo que es la identidad como tal. Nosotros podemos decir que pueden ser manifestaciones socioculturales que llevan intrínsecos unos elementos importantes como la herencia, la ancestralidad, las tradiciones, los hábitos, entre otros. Eso viene prácticamente ligado a los individuos de una comunidad, pero que tiene una significación de pertenencia como tal. Y por el otro lado tenemos también lo que es el concepto de educación patrimonial, donde este concepto de patrimonio tiene en los últimos años una significación multidimensional, sobre todo por esa relación que debe existir y que es indispensable entre patrimonio y lo que es la educación patrimonial. Ahora, vamos a fijar nuestra mirada en un texto muy importante de Varas Ibáñez. Por favor, la siguiente lámina. No, la anterior. Esta misma es. Bueno, Varas Ibáñez dice que la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en lo que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. En este texto está intrínseco todos esos elementos importantes. Nosotros podemos reafirmar que la cocina y la gastronomía son parte de la identidad cultural. La otra lámina, por favor. Aquí tenemos otros textos interesantes de Gilberto Jiménez, donde él cita la identidad está relacionada con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros. Es decir, de la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Además de ser un texto, me parece que hasta lo identifica como una poesía, este texto que hace referencia a Gilberto Jiménez, y donde a partir de allí podemos hacer algunas vinculaciones relacionadas a las características de esta comunidad afroveroense. Por ejemplo, el origen afrodescendiente, la territorialidad que tiene que ver con parte de la geografía en donde ellos están ubicados,
está el tema de la fisonomía, los rasgos característicos individuales de esas personas o comunidad, la alimentación, su despensa, que podemos decir que la despensa está ligada al entorno de los productos locales en su territorio, el tema de la lengua, porque ellos tienen una diferenciación, aún en muchas comunidades que puedan tener vinculación directa como afrodescendientes, las prácticas culturales y las creencias, como podemos citar San Juan Bautista y otros tipos de hábitos alimentarios que están intrínsecos allí. La próxima lámina, por favor. Aquí tenemos realmente el propósito, que no es más que reconocer la importancia de la identidad cultural desde la educación patrimonial. Es decir, dos conceptos importantes donde debe conectarse siempre el tema del patrimonio con la ciudadanía y, por supuesto, a través de la identidad cultural. La siguiente lámina, por favor. Aquí hay un texto también importante, un poco para entrar en el mundo de la educación patrimonial, donde Aloa de la O González identifica lo siguiente: la educación patrimonial se centra en el conocimiento, la valoración, la conservación, la salvaguarda y la difusión del patrimonio cultural y su papel como generador de sentidos de identidad y pertenencia social. Creo que ha atinado a muchos conceptos allí que van en síntesis con lo que es la educación patrimonial y se casa prácticamente y tiene que ver con la educación formal, la no formal y la informal. También la educación patrimonial es fundamental para trabajar con las generaciones más jóvenes. Importantísimo ítem aquí, porque las generaciones tienen un papel importante. Por supuesto que las generaciones que van a enseñar están obligadas a buscar las mejores estrategias para poder transmitir esa generación, esa herencia ancestral. La educación patrimonial es fundamental para trabajar en las comunidades, en sus territorios y de sus valores. También es un medio de sensibilización y promoción de la identidad cultural. También sintetiza lo que es la promoción de los derechos culturales y de la participación. Siguiente lámina, por favor. Para ya culminar, aquí hay otro texto de Aloa de la O González que nos indica que la educación y patrimonio constituyen un binomio emergente en cualquier sector cultural. Si partimos de la base de la importancia de la aprobación por parte de la ciudadanía de los valores culturales en relación a los bienes patrimoniales, enseguida vislumbramos un horizonte amplio y de provecho para la puesta en práctica de los contenidos, valores y aprendizajes de dicho patrimonio. Es por eso que se quiere hacer especial hincapié en la importancia de la educación patrimonial. Terminando, nosotros podemos decir que la cultura de educar es un valor en sí mismo, pero además es necesario que nosotros, que estos temas tan importantes como el tema de la identidad cultural y el tema de educación patrimonial, nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar y nos lleva también a ser críticos para que ese espíritu prevalezca en la ciudadanía de la identidad cultural a través de la educación patrimonial. Es todo, muy buenas noches y seguimos en contacto. Muchas gracias, entonces, estimado Fran Castillo, por su disertación en la noche de hoy, y vamos a seguir avanzando. Antes, recordándoles a todos que tenemos allí en el chat abierto para que ustedes puedan hacer su participación y sus impresiones. Ya tenemos por allí algunas participaciones en el chat. Bien, vamos a continuar. En este caso vamos a presentar al licenciado en Arte Mención Música, Andrés Fernando Rodríguez. Él nos estará ayudando a explorar cómo la degustación de los signos y símbolos culturales desde la educación patrimonial contribuyen a comprender y valorar la historia y las tradiciones culturales desde la experiencia sensorial educativa. Hoy entonces nos compartirá su ponencia titulada Degustar signos desde la educación patrimonial. Adelante, licenciado Andrés Fernando Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Hola. Gracias, hermano. Bueno, comenzar por
por saludar, por saludar a nuestro moderador, el doctor Manuel Azopiña, saludar a la doctora Maribel Camacho, a los docentes de esta especialización, a la doctora Rosana Mieres, a la magíster Argelis Judith Linares Castillo de Torrealba, a la doctora Degnaro Lopeza. Y por supuesto, comenzar por decir que este abordaje que hacemos a partir de nuestro trabajo, la palabra en el plato, semiología del patrimonio gastronómico yaracuyano, que es igual a decir el patrimonio gastronómico yaracuyano desde la interpretación del habla, o el habla como patrimonio gastronómico, que en este caso, al vincular nuestro tema con las perspectivas y reflexiones sobre la educación y el patrimonio cultural, lo llevamos a degustar signos desde la educación patrimonial. Pues creemos que desarrollar procesos de educación patrimonial de modo particular, cuando hablamos dentro de una especialización en patrimonio gastronómico y nos referimos a la palabra, esto pasa por saborear, por sentir, por degustar ese patrimonio y transmitirlo desde la noción del gusto, que sería su valoración. Le pediría a la licenciada que me permita la próxima. Mira. Continúo, ya iríamos hacia la diapositiva 3. El horizonte proposicional de nuestro trabajo, o el propósito del mismo, no es otro que valorar la educación patrimonial como espacio de mediación para el reconocimiento de los signos que desde el habla definen el patrimonio gastronómico. La educación patrimonial debe ser un proceso que forme parte de la educación del individuo a lo largo de toda la vida, tanto en los procesos de educación formal como en los procesos de educación no formal y en los procesos de educación informal, porque es necesaria la búsqueda del pleno desarrollo integral del sujeto y de sus capacidades. Y eso no pasa si no está bien afianzada su identidad. Eso debe darse en todas las dimensiones del quehacer humano, en la dimensión afectiva, en la social, en la espiritual, en la intelectual, en la relación interpersonal. La educación patrimonial es la mediación educativa en los procesos de construcción del patrimonio y en su comprensión, así como es la favorecedora de todo lo que ello conlleva en tanto a valorar, conservar, respetar, cuidar y transmitir. Permítame la próxima lámina, por favor. Nuestra fundamentación teórica pasa por involucrarnos en los conceptos, algunos de ellos ya dicho por los otros compañeros, pero nunca de la misma manera, porque no usamos los mismos referentes. Y debo decir que cuando nos referimos al patrimonio, estamos hablando del conjunto de bienes tangibles e intangibles que le constituyen la herencia a un grupo humano que refuerza emocionalmente su sentido de comunidad, con una identidad propia, y que son conocidos por encerrar el potencial para promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute.
Así lo expresan Frías y Zuluaga, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barral, mientras que la UNESCO lo refiere a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integral de su patrimonio cultural. Existen bienes materiales e inmateriales, que es la denominación en boga. Y en estos últimos, los espirituales, y de ellos hacemos valoración selectiva y distinguimos aquellos que tienen valor significativo. Y sobre ellos desarrollamos sentido de pertenencia y asumimos, si los reconocemos y valoramos en su significación simbólica, la responsabilidad de custodiarlos, de salvaguardarlos, de proyectarlos, de ponerlos en valor y de transmitirlos para que puedan seguir siendo parte de nosotros, para que sigan siendo referentes de sentido. Cuando eso hacemos, no estamos haciendo otra cosa que abrazarnos a algo que nos pertenece y a partir de lo cual nos definimos a nosotros mismos culturalmente. El patrimonio, a nuestra manera de ver, es al hombre lo que es el salvavidas a un náufrago. Es su posibilidad de salvarse, de ponerse a buen resguardo, de protegerse, de no perderse ante la amenaza inminente, de no dejarse arropar por la banalidad, de abrazarse a la trascendencia, de resguardar el ambiente, resguardar la ciudad, el civismo y de resguardar el alma. La lámina siguiente, por favor. El patrimonio gastronómico constituye un referente de arraigo, de valor extraordinario y de significación trascendente, sobre los que el ser humano ha convenido, sin mediar ningún protocolo, que debe conservarse para seguir siendo lo que es a partir de sus principios fundantes. La educación patrimonial, por su parte, es la acción o conjunto de acciones, en la lámina anterior, si es tan amable, perdón. El conjunto de acciones educativas para formar una visión crítica sobre el valor del patrimonio, para conocerlo, comprenderlo, valorarlo, salvaguardarlo, conservarlo y asumirlo como parte de los marcadores de identidad cultural y como un eje de sostenibilidad social. Es el reconocimiento, socialización y puesta en valor del patrimonio cultural y sus dimensiones significativas y valorativas. De esta manera lo expresan Fontal, la doctora Olaya Fontal Merillas, española del País Vasco, que ha escrito muchísimas cosas sobre la educación patrimonial y es citada en casi todos los trabajos que hemos podido revisar. Así lo expresa también Hansel, quien habla de la valoración del patrimonio, de la contextualización, de la interdisciplinariedad, de la participación activa, de la conservación y protección. Mientras que Avelar nos habla de la educación inclusiva del patrimonio cultural y natural como herramienta para su salvaguardia. Y hace una crítica sobre la falta de formación docente especializada, sobre los recursos insuficientes en cuanto a materiales tecnológicos y un currículo rígido y poco flexible. También nuestro trabajo acude a la semiosis, que es ese proceso de interpretancia del signo,
la semiosis como un fenómeno, que tal como lo expresa Eco, más allá del signo, la semiosis es un fenómeno. Más allá del signo definido teóricamente, existe el ciclo de la semiosis, la vida de la comunicación y el uso y la interpretación que se hace de los signos. La semiosis como proceso de elucidación y significación de los signos que estudia la semiótica, como ciencia que identifica los signos, una suerte de espiral recurrente que busca interpretar los significados de un signo. Ahora sí vamos a la diapositiva siguiente. La educación patrimonial nos lleva a hablar de identidad, de sentido, de significación, que son espacios valorativos en el humano que lo abrazan a esa pertenencia que tiene especial relevancia para su existencia. Pero nos hablan mucho de pertenencia, de apropiación, y nos lleva, por ende, a la diversidad cultural. Y en la medida en que podemos sensibilizar y podemos formar, en esa medida estamos haciendo educación patrimonial. Este espacio es una expresión de educación patrimonial, un espacio pedagógico. Las aulas de clase, los espacios abiertos, los teatros, los museos, los monumentos, las fiestas, en todos ellos podemos hacer educación patrimonial. La producción de una legislación tiene que ver, sobre el patrimonio, tiene que ver con la educación patrimonial, así como tienen que ver los diccionarios, las cartillas, los cuadernos pedagógicos, los podcasts, los posts, las app. En este mundo tecnológico donde estamos, no podemos desperdiciarlos como espacios donde se produzca contenido que abonen a formar, que abonen a la educación patrimonial. La siguiente, para concluir. En cualquier caso, la educación patrimonial debe tomar como centro de su acción al ser humano, su rol preponderante en la conservación del bien patrimonial a partir de la comprensión de su valor significativo. Y esto pasa por sensibilizar, por un proceso de dibujar su grandeza desde la valoración de su sentido significativo trascendente. Y no es trascendente porque uno esgrima una postura teórica, lo es por saber percibir, comprender y transmitir su significación como símbolo de identidad cultural, sin dejar de reconocer los cambios o ensanchamientos conceptuales que se han dado en el tiempo, los métodos o enfoques para los procesos de educación patrimonial que pueden ser de campo o contextuales, que puede ser conceptual a partir de la figura del docente, es lo que llamamos educación crítica, o del discente o aprendiz, que sería la educación constructiva que postula Piaget y sobre todo sobre la que desarrolla toda su teoría Freire, o la combinación de ellos entre sí, que podemos estar hablando de educación constructiva crítica, o de los espacios de transmisión. Acabo de nombrar algunos de ellos, pero debo decir que particularmente en el tiempo que vivimos se le ha dado mucha preponderancia a los museos como espacios de formación patrimonial,
y no es que no lo sean. Lo que quiero poner en relieve es que no son los únicos. Están las escuelas o los espacios de formación educativa, están los centros culturales donde se produce educación patrimonial, los monumentos, los lugares, los espacios festivos, la red de redes, y en ella los portales, los blogs, las redes sociales, las plataformas. Porque el patrimonio, tal como lo dice esta lámina de cierre, como lo expresa Falcón, es en sí mismo un acto de creación del ser humano, cuya esencia entendemos como un universal a todas las personas, como parte del trayecto vital de cada cual. Llegue a todos un gran abrazo, las buenas noches y el agradecimiento por permitirnos participar de este espacio para expresar nuestro trabajo. El placer es nuestro, estimado profesor Andrés Fernando Rodríguez. Vamos ahora a escuchar la presentación de la licenciada Dorianis Morales. Ella es licenciada en Ciencia y Cultura de la Alimentación y su trabajo se dedica a analizar cómo el patrimonio alimentario, el patrimonio gastronómico se encarna en símbolos que sirven como experiencias pedagógicas, fomentando además la conexión entre la cultura, la alimentación y la educación. Hoy entonces ella nos presentará su ponencia titulada Patrimonio que se encarna, el símbolo alimentario como experiencia pedagógica. Adelante, licenciada. Buenas noches. Creo que no veo las láminas tampoco. Bueno, continúo. Primeramente, saludos a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, le estamos escuchando perfectamente. Ok, buenas noches, saludos a todos. Espero estén bien y haya sido de agrado las ponencias que hemos estado haciendo de ayer a hoy. Saludo a la doctora Maribel Camacho, que ha sido la organizadora, a la magíster Elizabeth Mena, que nos ha estado ayudando, y saludo a los profesores, el profesor Manuel, la profesora Angeli y la coordinadora Rosana Mieres. Bueno, para comenzar, mi intervención parte de una convicción. El patrimonio cultural, y en especial el gastronómico, no puede comprenderse ni transmitirse si no se reconoce su dimensión simbólica, viva y profundamente humana. En este sentido, mi investigación gira en torno al estudio del símbolo en el patrimonio gastronómico, entendido como una vía para acceder al inconsciente colectivo a través de los mitos. Siguiente lámina, por favor. La educación patrimonial, entonces hablemos de una educación patrimonial desde una perspectiva simbólica. La educación patrimonial suele centrarse en la transmisión de conocimientos históricos, técnicas o datos. Pero si se reduce a la memoria de lo que fue, se esencial transformadora, como afirman Ceballos, Núñez y Olivar. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Estos significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo. Por eso, la educación patrimonial debe ir más allá de la conservación o transmisión y convertirse en una experiencia vivencial, crítica y situada. Enseñar patrimonio es también enseñar a leer los símbolos, a descifrar esos códigos culturales que dotan de sentido a nuestras prácticas. Aquí es donde los mitos como formas narrativas colectivas y los alimentos como lenguaje simbólico por excelencia se encuentran para producir sentidos de identidad. Si me ayudan con la siguiente lámina. Klaus Fischler afirma que la alimentación es, como hemos visto, uno de los pilares de la identidad en todos los sentidos del término. El comensal moderno acaba preguntándose, por así decir, quién es él. Siguiendo con estas teorías, Jung
dice que los símbolos actúan como transformadores de la energía psíquica y conducen a la experiencia de totalidad. Desde esta mirada, el símbolo alimentario, el maíz, la yaca, el pan, el cacao, no son solo alimentos, son narrativa, identidad y memoria. La educación patrimonial, por tanto, debe invitar a una hermenéutica simbólica. No basta con enseñar cómo se hace una arepa o un atol, sino qué representa, qué mundos activa, qué memorias activa y qué mundos invoca. Siguiente lámina, por favor. El ritual como pedagogía del símbolo. El ritual es en sí mismo una forma de educación. Enseña sin palabras porque encarna estructuras míticas, como afirma Mircea Eliade. Por la paradoja del rito, el tiempo profano y la duración quedan suspendidos. El hombre es proyectado al tiempo mítico en que los arquetipos fueron revelados por vez primera. Y para continuar, Fischler dice que el acto de comer es un paisaje ritual en sí mismo, y citándolo textualmente, enuncia: el principio de incorporación es el movimiento por el cual hacemos traspasar al alimento la frontera entre el mundo y el cuerpo. Cada preparación culinaria tradicional encierra este retorno simbólico. El acto de preparar una yaca, amasar un pan o compartir una chicha en una fiesta patronal es también una forma de educación emocional, espiritual y social. En el ritual se teje pertenencia. Ya para concluir, lo quiero llevar hacia una educación patrimonial simbólica, transformadora y vivencial. La educación patrimonial debe ser crítica, simbólica y transformadora. Debe formar en la capacidad de leer los signos del pasado, pero también de reinventarlos desde el presente, con una mirada viva y comprometida. Pero además, esta educación debe propiciar espacios inmersivos donde el individuo no solo aprenda sobre el patrimonio, sino que lo experimente en el cuerpo, lo viva, lo habite. Solo desde una vivencia sensible, desde el compartir, el observar, el sentir, es posible una auténtica conexión con el símbolo y el ritual. En pantalla vemos que una foto de los estudiantes de la especialización que nos unimos a la experiencia de Muchísimas gracias, licenciada Dorianis, por su participación. Bueno, de esta manera entonces ya estaríamos cerrando la participación por parte de nuestros participantes de la especialización en patrimonio gastronómico. Bueno, vamos a leer alguna información que tiene que ver con el chat, algunas participaciones que tienen que ver con el chat. La doctora Deina Oropesa comenta: saludos a todos y felicitaciones a este grupo de participantes de la especialización. Han mostrado el valor de la educación patrimonial en la gastronomía como herramienta poderosa para preservar la identidad cultural, promover el desarrollo sostenible y valorar la riqueza culinaria de una región. Ahora quiero consultarles a cada uno de los ponentes del webinar que inició anoche, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan en su trabajo con educación patrimonial gastronómica? Repito la pregunta: ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan en su trabajo con educación patrimonial gastronómica? Si alguno de los participantes quiere responder, bueno, puede allí también alzar la mano. Eloísa Gaviria comenta: saludos, doctora Degnar. En respuesta respecto a su pregunta, uno de los mayores desafíos al educar a través del patrimonio es lograr que este conocimiento no se quede en la contemplación del pasado, sino que se convierta en una herramienta viva para transformar el presente y construir un futuro más justo y sostenible. Aura Elisa Parra comenta: la cultura gastronómica configura una semiosis propia, es decir, un tejido de símbolos que forman parte de la identidad del individuo y de las comunidades. De allí la trascendencia de la educación sobre los símbolos que nos convierte en nación. Franbert Torres, excelente, agradecidos con todos por sus buenos aportes. La doctora Rosana Mieres expresa con mucha claridad y pertinencia a Andrés Fernando. La profesora Argelis Linares
nos comenta todos los temas presentados entre el día de ayer y hoy muestran cómo en sinergia los temas pedagogía y patrimonio fortalecen a los elementos materiales e inmateriales que configuran al patrimonio gastronómico. Así pues, entonces que abrazamos en felicitaciones a todos los ponentes de la noche de hoy. Ahora vamos a escuchar palabras de la doctora Maribel Camacho, quien es pues la administradora de esta unidad curricular. Adelante, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias, estimado Manuel. No quiero en primer lugar agradecer a todas aquellas personas que desde la sesión de ayer y por supuesto el día de hoy, desde la virtualidad, nos acompañan en esta excelente presentación que han hecho nuestros participantes de la especialización en patrimonio gastronómico. Sin duda, cada una de las intervenciones, precisamente desde sus perspectivas y desde sus reflexiones, tal como se titula el webinar, ha dado testimonios y sobre todo han asomado distintas categorías que justifican pues la relación de ese binomio, como bien lo dijo Fran Castillo, citando a De la Hoz González, ese binomio entre educación y patrimonio cultural. Sin duda es una simbiosis, porque el patrimonio, a través de la educación, pues encuentra una gran aliada para resguardar, para conocer, para proteger y para difundir todo lo que implica la memoria y la historia de los pueblos. En ese sentido, pues yo estoy completamente o profundamente, mejor dicho, agradecida y muy, por qué no decirlo también, muy orgullosa del trabajo que vienen desarrollando estos participantes y sobre todo esa excelente vinculación que hicieron cada uno de ustedes con el tema de la educación. El patrimonio cultural es una herramienta educativa per se. Es una herramienta, el patrimonio es una herramienta educativa en sí mismo. Y eso no podemos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un elemento importante que quiero agregar para no extenderme, es que en cada una de las intervenciones que hicieron desde el día de ayer, los 6 compañeros del día de ayer y los compañeros que tuvieron también la oportunidad de presentar su disertación, que cada una de esas categorías que han asomado allí dan cuenta de que la educación juega un papel preponderante en la formación del sujeto para el conocimiento y conservación de su patrimonio pues, cultural, ¿no? Bien lo decía Andrés Fernando también en su intervención. Los valores, repito, los valores patrimoniales pues constituyen en sí mismos un recurso didáctico de indudable potencia motivadora y por ello las sociedades pues tienen claro que a través de la educación, solo a través de la educación podemos nosotros proteger los elementos de la identidad y de la memoria, precisamente para no caer o no padecer lamentablemente de eso que muchas sociedades también padecen, incluyendo la nuestra, de lo que algunos llaman por allí la amnesia cultural. Entonces, en ese sentido, pues, enhorabuena que existen, pues, iniciativas como esta, donde cada uno de ustedes, pues, abonan a que el patrimonio siga vivo. Y algo bien importante, citando a Neus Montfort, que decía que solo a través de la educación el patrimonio tiene más futuro que pasado. Muchísimas gracias, enhorabuena y celebro pues esta excelente jornada del día de ayer y del día de hoy. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, doctora Maribel Camacho, por su participación. Ahora vamos a escuchar a la doctora Rosana Mieres. Adelante, doctora. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, doctora, le escuchamos perfectamente. Bueno, en realidad, yo estoy desde el primer día que comenzamos a hacer este proyecto aquí en un espacio cerrado, 3 soñadores y otros soñadores que de alguna forma pusieron la confianza en nosotros para que esto fuera una realidad. Que este proyecto no es este proyecto y este programa de posgrado, que le agradezco a la universidad que exista, no es una casualidad, forma parte de una experiencia educativa que ha tenido la UNED durante muchos años y que además es el fundamento de un pregrado denominado desde hace 26 años Ciencia y Cultura de la Alimentación. Es decir, no hay casualidades en esta jornada y tampoco hay casualidades que este grupo de estudiantes, todos merecedores de muchas felicitaciones, estén en este momento debatiendo sobre un principio humano fundamental, que es la educación y que es el patrimonio. Es decir, desde que inicia la UNED nosotros estamos hablando de la necesidad de reencontrar el humanismo en la educación y sobre todo de reencontrarnos desde la creación de ciudadanos activos, creativos y sobre todo críticos. Entonces, cuando yo veo la inmensidad de estas exposiciones, desde ayer escuchando con mucho nivel, todo lo que ustedes, digamos, están reflexionando, y además con la prestancia que lo han hecho, yo me siento demasiado orgullosa porque además creo que esta especialización cada día ha sido una vinculación con lo que ustedes son, y eso es lo más importante. Aquí no hay poses, ni siquiera hay una posición, digamos, básica sobre lo que ustedes son y sobre lo que ustedes están construyendo una experiencia educativa. Entonces, de esta manera creo que tanto en el coloquio como en este webinar, que le agradezco mucho a la profesora Maribel, esta posibilidad y la posibilidad además de hacerlo de esta manera, desde una visión académica muy digna. Yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir y demostrarle a mucha gente que no cree en estas cosas, que no cree sobre todo en que el hombre tiene un sentido crítico y tiene un sentido vital y que además es un creador permanente como lo son ustedes. Y demostrarle además que ustedes son capaces de hacer esto y de hacer muchísimas otras cosas, como lo vienen haciendo desde que comenzaron el primer día de clase, además desde que se inscribieron, porque no todos los que se inscribieron pudieron estar con nosotros. Y yo aspiro que esto siga creciendo y que la educación patrimonial en la que ahorita se han encontrado y que se van a seguir encontrando, siga siendo parte vital de lo que ustedes son como seres humanos. Y bueno, de verdad me siento agradecida con ustedes porque, bueno, sé que creemos en esto con mucha fuerza y no creemos desde posiciones fingidas, sino que creemos de una posición vital y una posición de lo que somos como profesionales en esta área. Le agradezco a Franber, a Lugina, a Valentín, que sé que están un poco conflictuados, pero además sé el nivel que tiene Valentín y que la tecnología no esté por encima de tus principios porque te mereces esta posibilidad y otra. Y bueno, a Rosana, a Miguel Ángel, a Andrés Fernando, a Sara, que me siento muy orgullosa, a Rosana, a Luz, a todos. Quiero nombrarlos a todos porque sé, a Hilderson. No se imaginan lo orgullosa que estoy de Hilderson. Entonces, bueno, de verdad, Maribel, te agradezco mucho el crecimiento de estos estudiantes que han puesto mucho empeño y sé el sufrimiento que tuvieron para estar presentes hoy con toda la adversidad tecnológica, pero no solamente es un problema de una tecnología, sino de sentir lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, gracias por no fingir, por creer en esto y además gracias por sentir
que es una especialización que tiene mucho prestigio y que tiene mucha prestancia. Y ustedes son parte de este camino. Entonces, gracias, Elizabeth. De verdad, también te tengo que agradecer. Has sido una excelente cooperante en todo lo que significa esta plataforma. Y bueno, y a mi amigo Manuel Argelis, que vamos a seguir construyendo este camino. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias, doctora Rosana Mieres. Bueno, de esta manera llegamos al cierre de esta enriquecedora jornada, de este webinar titulado Educación y Patrimonio Cultural, Perspectivas y Reflexiones. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia, por su interés y su activa participación en este espacio, como dije ayer, de diálogo y también de aprendizaje. Un reconocimiento muy especial a quienes hicieron posible esta actividad: la doctora Maribel Camacho, organizadora y coordinadora general del encuentro; a la profesora Magíster Elizabeth Mena, allí en el apoyo técnico; a la doctora Rosana Mieres, coordinadora de la especialización; Magíster Argelis Linares, coordinadora del SIC; al doctor José Arellano, coordinador de la maestría en Pedagogía de la Actividad Física. En nombre pues también de nuestras autoridades rectorales, el doctor William Mendoza, rector; Magíster Morelva Monsalve, vicerrectora; el doctor Mario Llovera Reyes, secretario general; y del doctor José Rafael Prado, director de investigación y posgrado. Queremos agradecer profundamente su participación y su interés en fortalecer cada uno de estos vínculos, y sobre todo el vínculo entre la educación y el patrimonio cultural, el patrimonio gastronómico. Esperamos que todo este constructo, todas estas ideas, todas estas reflexiones compartidas hoy sean una fuente de inspiración para seguir promoviendo el valor de nuestro patrimonio en los procesos educativos y en la formación de futuras generaciones. Les acompañó en la moderación Manuel Azopiña. Muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.